Comenzaremos ahora con el diálogo interactivo sobre la actualización oral de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con la resolución 45/20 del Consejo. Tengo el honor de dar la bienvenida a la señora Michelle Bachelet para que presente su actualización. La lista de oradores se cerrará en 15 minutos. Señora Alta Comisionada, tiene usted la palabra. Excelencias, desde mi última actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en septiembre del año pasado, algunas iniciativas de reforma abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones de derechos humanos. La reforma del sistema de justicia y la reestructuración de la Policía Nacional son pasos prometedores, en particular la prohibición del enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, así como las medidas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y disolver la Fuerza de Acción Especial, las cuales están en consonancia con las recomendaciones anteriores y pueden conducir a una transformación institucional significativa. Además, saludo la extensión del plazo para las candidaturas al Tribunal Supremo de Justicia, que ha permitido un mayor número de candidatos. Este proceso es una oportunidad para fortalecer la independencia del Poder Judicial de Venezuela y hago un llamado a las autoridades para que evalúen cuidadosamente la imparcialidad, independencia y la conducta profesionales de las y los candidatos en el proceso de selección. Estas reformas policiales y judiciales deben implementarse de manera significativa, genuina y efectiva para abordar las violaciones de derechos humanos del pasado y evitar que se repitan, y mi equipo está disponible para acompañar estos esfuerzos. La reciente celebración por parte de Venezuela de un memorándum de entendimiento con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es otra oportunidad para que las autoridades demuestren su compromiso con la lucha contra la impunidad a través de una acción procesal y judicial rápida, genuina y eficaz. Nuestra oficina sigue disponible para prestar asistencia técnica de acuerdo con nuestro mandato y las normas internacionales de derechos humanos en este contexto. Seguimos disponibles para prestar apoyo continuado a los esfuerzos nacionales para promover la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos. El fiscal general ha otorgado a nuestro equipo acceso a algunos expedientes relacionados con violaciones de derechos humanos y a una audiencia judicial. Confío en que el acceso a los expedientes y a las audiencias aumentará pronto. También observo que desde septiembre de 2021, agentes estatales han sido condenados en al menos 3 casos emblemáticos, entre ellos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalos. Estos son pasos en la dirección correcta, pero aún queda mucho más por hacer. Mi oficina ha colaborado con las autoridades competentes para fortalecer el marco jurídico para la prevención y la sanción de la tortura. Seguimos observando los desafíos del debido proceso, incluido el derecho a la libertad y al juicio sin demoras indebidas y al acceso a una defensa de propia elección. De los casos individuales de preocupación planteados a las autoridades desde septiembre del 2021, 18 personas han sido liberadas. Al menos 6 personas permanecen bajo detención pese a contar con boletas de excarcelación, y al menos 22 han solicitado su liberación alegando la expiración de los límites legales de detención. De los casos decididos por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, 12 personas siguen detenidas. Reitero que todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser puestas en libertad y deben respetarse las garantías del debido proceso, incluidas las establecidas por las recientes reformas. Las personas detenidas deben tener acceso a una atención médica adecuada, y mi oficina ha estado llamando regularmente la atención de las autoridades sobre casos urgentes específicos. Señor presidente, desde septiembre, mi oficina ha documentado 93 incidentes relacionados con restricciones al espacio cívico y democrático de Venezuela, incluida la criminalización, las amenazas y la estigmatización de activistas de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y sindicalistas. Sigo preocupada por los enjuiciamientos de miembros de la ONG de Derechos Humanos Fundaredes. 2 de sus miembros han sido puestos en libertad condicional, pero siguen enfrentándose a cargos penales. El director de Fundaredes, Javier Tarazona, sigue detenido y su salud parece deteriorarse. Hemos documentado 24 casos de estigmatización de personas de derechos humanos, defensoras de derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil por parte de agentes del Estado en redes sociales o discursos públicos desde septiembre del 2021.
insto fuertemente a las autoridades a fomentar el diálogo y la cooperación y a construir un entorno seguro e inclusivo para todo el pueblo de Venezuela. También hemos documentado el cierre de 8 estaciones de radio y programas de radio durante el año pasado, presuntamente por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Al menos otros 13 casos similares han sido reportados por organizaciones de la sociedad civil. Además, se ha bloqueado el acceso a los sitios web de al menos 7 medios de comunicación. El pueblo de Venezuela tiene derecho a fuentes de información independientes y las libertades de los medios de comunicación deben ser protegidas. Continúo preocupada por la falta de disponibilidad de información pública. A pesar de la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Interés Público en septiembre del 2021, no se ha publicado ningún presupuesto nacional desde el 2018. El proceso electoral municipal y regional celebrado en noviembre pasado fue en gran medida pacífico. Saludo el acceso que se otorgó a las misiones internacionales de observación y electoral y al panel de expertos de las Naciones Unidas, así como las acciones tomadas por el Consejo Nacional Electoral hacia la legitimidad de los procesos. En cuanto al equilibrio de género, observo que aunque muchas mujeres participaron como candidatas, pocas fueron elegidas para los puestos más altos. Destaco la importancia de garantizar una amplia participación pública sin excesivos impedimentos administrativos y hago un llamado a las autoridades para que garanticen la participación de las mujeres y fortalezcan la independencia de las instituciones electorales. En este contexto, es alentador saber sobre las discusiones para la reanudación de las conversaciones entre el Gobierno y miembros de los partidos de oposición. Como ha dicho el secretario general, hago un llamado a las partes para que se comprometan a una negociación inclusiva y significativa con pleno respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Estamos dispuestos a prestar asistencia técnica y animo a la comunidad internacional a que facilite las condiciones propicias para alcanzar y aplicar acuerdos significativos. Señor presidente, la presencia de actores armados no estatales y grupos criminales ha aumentado la violencia, especialmente a lo largo de la frontera con Colombia, en las regiones mineras y en los centros urbanos. Los enfrentamientos en el estado de Apure han provocado el desplazamiento forzado de cientos de venezolanos y venezolanas, muchos de ellos indígenas. Hago un llamado a las autoridades para que investiguen todas las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos, prestando especial atención a los derechos de los pueblos indígenas. Sigo alentando el levantamiento de acciones sectoriales para contribuir a aliviar las necesidades de los segmentos más vulnerables de la población venezolana. En línea con las afirmaciones hechas durante la participación de Venezuela en el tercer ciclo de examen periódico universal, espero con interés la creación de un mecanismo nacional para el seguimiento de las recomendaciones del examen periódico universal. También acojo con satisfacción el compromiso de las autoridades con mi oficina y confío en que continuaremos profundizando nuestra cooperación para promover los derechos humanos en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Según nuestra práctica, comenzaremos por escuchar a la delegación del país concernido. Señor distinguido embajador de Venezuela, tiene la palabra. 5 minutos. Gracias. Gracias, señor presidente. Permítame inicialmente manifestar nuestro cordial saludo a la señora alta comisionada Michelle Bachelet. Como todos sabemos, la actualización oral que acaba de ser presentada fue mandatada hace 2 años por la Resolución 4520, adoptada por votación en este Consejo bajo el patrocinio de un reducido grupo de países y rechazada por los miembros de este órgano que nos oponemos a la selectividad y la politización de nuestras labores. Ya es conocida nuestra posición de principios en el rechazo de este tipo de acciones hostiles que no cuentan con el consentimiento de los países concernidos y que pretenden dividir las labores del Consejo entre aquellos que se venden falsamente como adalides de los derechos humanos versus aquellos acusados de irrespetarlos. No es casual, pues, que siempre los condenados seamos países del sur. La labor de este Consejo debe estar orientada a garantizar la universalidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos fuera de toda politización. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela saluda con satisfacción el reconocimiento de la alta comisionada hacia la actuación del Estado venezolano y toma nota de las preocupaciones expresadas en su actualización oral, a las cuales ofrecerá respuesta detallada en su debida oportunidad. Sin embargo, llamamos la atención sobre el hecho de que señalamientos negativos no tomaron en consideración la información compartida por el Estado.
Todavía vemos con preocupación la reminiscencia de elementos que instrumentalizan los derechos humanos con fines políticos, lo cual se aleja del sacro objetivo de la promoción de los derechos humanos. Como todos sabemos, resulta ya habitual la descontextualización mediática de cualquier información que desconozca los avances en derechos humanos en Venezuela, pues eso sería contrario a la tendencia hegemónica establecida de considerar a Venezuela como un país en el que nada bueno puede pasar. Hacemos un llamado a preservar la objetividad e imparcialidad en las aseveraciones efectuadas, evitando su uso instrumentalizado. En la reciente conversación sostenida entre la alta comisionada y el presidente constitucional Nicolás Maduro, privó, como siempre, nuestra transparencia y nuestra voluntad manifiesta de cooperación que constituyen el camino más efectivo para seguir labrando una relación de mutua confianza y respeto. Lamentamos escuchar hoy información sobre supuestas violaciones al debido proceso de ciudadanos venezolanos y otras líneas discursivas que generan dudas sobre la actuación del Estado, a pesar del intercambio constante de información existente con los oficiales de la oficina en el terreno. Tomamos nota de tales alegaciones, pero reafirmamos que no se ajustan a la realidad. Valoramos positivamente, por otro lado, la mención de la alta comisionada hacia el levantamiento de las mal llamadas sanciones. En efecto, no se puede hablar de la situación de derechos humanos en Venezuela hoy sin referirnos al terrible impacto en la vida de nuestro pueblo de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y otros países hegemónicos que violan el derecho internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad. Hasta ahora, Venezuela ha sido blanco de al menos 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales que persiguen acabar con nuestro modelo social inclusivo. Hoy el efecto del sobrecumplimiento de tales medidas ilegales genera vicios terribles en todas las áreas del quehacer social venezolano. Este Consejo, así como la Oficina de la Alta Comisionada, deben ser actores claves en la firme condena de las medidas coercitivas unilaterales que menoscaban los derechos humanos y el derecho al desarrollo de los pueblos del sur. Confiamos en el papel que la Alta Comisionada pueda tener para lograr el cese inmediato de esas acciones ilegales que generan sufrimiento y atentan contra la vida de mis compatriotas. Señor presidente, como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro durante el último segmento de alto nivel, desde el año 2019 hemos puesto en práctica mecanismos de cooperación y asistencia técnica con la Oficina de la Alta Comisionada para continuar fortaleciendo el modelo inclusivo de derechos humanos en mi país. En el marco de esta cooperación, se ha reforzado la presencia de la oficina en Venezuela, cuyos funcionarios cumplen su mandato con total libertad y con el apoyo de los órganos competentes del Estado. Apreciamos la disposición de la oficina para continuar consolidando una fructífera relación de trabajo y asesoría técnica sobre la base de los principios de respeto a la soberanía y la no injerencia. Justamente, para lograr un mayor apoyo y fortalecer nuestro estado de justicia social, hemos cursado invitación a visitar al país a 4 procedimientos especiales, dentro de los cuales los relatores sobre el derecho a la vivienda y sobre el derecho a la alimentación. Como quedó evidenciado durante nuestro tercer ciclo del examen periódico universal en enero pasado, Venezuela continúa su senda de fortalecimiento democrático en un contexto donde los derechos humanos se disfrutan plenamente de conformidad con la Constitución y la ley. Seguiremos comprometidos con la promoción y protección de los derechos humanos y con el apoyo a este Consejo, sus mecanismos y la Oficina de la Alta Comisionada. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Invito a las delegaciones a formular preguntas y hacer comentarios. Y comenzamos con la Unión Europea. Presidente de la Unión Europea manifiesta su preocupación continua por la erosión del Estado de Derecho y la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela. La alta comisionada ha informado la práctica continua de ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad, donde hay patrones de desapariciones forzadas y detenciones en situación de incomunicación. También la dinámica de la práctica del uso de tortura y tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes sigue al alza. La UE exhorta a las autoridades a que fortalezcan su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada y hace hincapié en que la rendición de cuentas tiene que ser fundamental para prevenir y remediar estas graves vulneraciones de derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho. Compartimos las preocupaciones de la Alta Comisionada sobre la multitud de restricciones al espacio democrático mediante restricciones reglamentarias administrativas, la instigación a actos de violencia sexual y de género y la persecución penal contra defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación. Es necesario defender el derecho a la libertad de expresión, a
Asamblea Pacífica y Asociación, de conformidad con las obligaciones en materia de derechos humanos. La República Bolivariana de Venezuela debe cejar en su criminalización de formas legítimas de compromiso cívico, como la protesta cívica. Se debe defender la presunción de inocencia y mantener otras normas internacionales. Señora Alta Comisionada, hemos comprendido que se han realizado visitas a centros de detención y su oficina ha realizado diversas recomendaciones para garantizar que las condiciones de detención cumplan con las normas internacionales. ¿Podría informarnos sobre el progreso conseguido en los últimos meses? También nos interesaría saber qué logros se han dado en los debates sobre la oficina de la Alta Comisionada en Caracas. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Arabia Saudita en nombre de un grupo de países. Gracias, presidente. Pronuncio esta declaración en nombre del Grupo del Consejo de Cooperación del Golfo. Las misiones de nuestro órgano toman nota de la actualización de la Alta Comisionada sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Tomamos nota con agrado la prontitud del Estado de Venezuela por fortalecer la cooperación técnica con la Oficina de la Alta Comisionada de conformidad con los principios de derecho internacional que aparecen en la Carta de Naciones Unidas. Ya nuestra organización ha anunciado que esto sería pertinente que lo hiciera la República Bolivariana de Venezuela para fortalecer la promoción y protección de derechos humanos. Es necesario que haya un mayor diálogo y cooperación con el Estado afectado, porque es el principal responsable de la promoción y protección de derechos humanos en su territorio. Nuestros países consideran que es primordial cumplir con los principios de universalidad, no interferencia en los asuntos internos y contar con información que sea fidedigna y procedente de fuentes fiables. Paraguay. Muchas gracias, presidente. El Paraguay agradece el informe verbal sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela presentado por la Oficina de la Alta Comisionada. Expresamos nuestra profunda preocupación por las irregularidades que siguen ocurriendo en el Estado venezolano, en particular la erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos y la reducción de la libertad de prensa, así como también la falta de adopción de medidas concretas para combatir la impunidad y reparar a las víctimas mediante investigaciones y enjuiciamientos domésticos. Particularmente exhortamos al Estado venezolano a llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre la causa de la muerte del general Raúl Baduel, en cumplimiento del deber del Estado de garantizar el derecho a la verdad y siguiendo el protocolo de Minnesota. Coincidimos en que un sistema de justicia independiente e imparcial es esencial para mantener el Estado de Derecho y asegurar la protección de los derechos humanos. Y, en ese sentido, alentamos al Estado venezolano a garantizar el buen funcionamiento de su sistema judicial. Finalmente, señor presidente, remarcamos que la apertura de un país demuestra el grado de compromiso respecto a los derechos humanos y constituye un papel fundamental en el proceso de consolidación democrática. Por lo tanto, insistimos nuevamente al Estado venezolano a profundizar significativamente su cooperación con los mecanismos del Consejo. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la República Democrática de Corea. Thank you, Mr. President. Gracias, presidente. Mi delegación manifiesta su profunda preocupación por las presiones motivadas políticamente y el enfoque sesgado contra estados soberanos con el pretexto de defender los derechos humanos. Opinamos que al tratar con situaciones de país, la Oficina de Alta Comisionada debería prestar mayor atención a las explicaciones de los países concernidos y conocer la situación real sobre el terreno más que nadie, y perseguir una vía de interactuación sincera, cumpliendo estrictamente con los principios de imparcialidad, objetividad, no politización, no injerencia y respeto y cooperación mutua. La voluntad genuina y los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para con la promoción y protección de los derechos humanos deberían respetarse de buena fe y alentarse en mayor medida.
La presión motivada políticamente y los enfoques sesgados son contraproducentes y socavan el diálogo y la cooperación para una promoción y protección de los derechos humanos genuina. Por ello, exhortamos al Consejo de Derechos Humanos y a la Oficina de la Alta Comisionada que alienten a que haya un diálogo genuino y una cooperación con los Estados, desempeñen su mandato de manera objetiva e imparcial, se dejen a un lado la politización, la selectividad y el doble rasero de los derechos humanos. Gracias. Thank you. Tiene la palabra Ecuador. Micrófono para el Ecuador. Alta comisionada por su actualización oral. Ecuador reitera su condena a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, lo que ha provocado además la mayor crisis migratoria y de refugio en América Latina en el contexto de la crisis política, económica, social y humanitaria en ese país. Ecuador rechaza los actos de represión y persecución política, detenciones arbitrarias y violencia sexual y de género en Venezuela, e insta a que se establezcan las condiciones propicias para garantizar elecciones libres, justas, pacíficas e independientes en un marco de respeto a los derechos humanos, en particular garantizando las libertades de opinión, de expresión, de reunión y de asociación pacífica. Igualmente, Ecuador reitera su preocupación por la grave situación humanitaria en Venezuela y exhorta a sus autoridades a que promuevan una participación amplia y democrática en los asuntos públicos del país, a través de un diálogo que involucre a todos los actores para encontrar una solución pacífica, democrática y negociada a la crisis multidimensional que vive Venezuela. Finalmente, mi país hace un llamado a que Venezuela colabore plenamente con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, particularmente con este Consejo y sus mecanismos, los órganos de tratados y la Oficina de la Alta Comisionada. Muchas gracias. Gracias. Je donne la parole à la France. Tiene la palabra la delegación de Francia. Gracias, presidente. Francia da las gracias a la alta comisionada por su presentación. Francia sigue preocupada por la envergadura de vulneraciones de derechos humanos en Venezuela, condena la persistencia de violencias graves y sistemáticas contra defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos, incluyendo violencia sexual y de género. La exhorta a que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, al recurso a la detención arbitraria, a las desapariciones forzadas y a la tortura. Francia destaca la importancia que reviste la Corte Penal Internacional en aras de luchar contra la impunidad en Venezuela y pedimos a las autoridades chavistas que cooperen plenamente con los equipos del fiscal Karim Khan. Francia hace hincapié, asimismo, en la importancia de garantizar un acceso humanitario seguro, rápido y sin obstáculos, y que ponga fin a la represión contra las organizaciones humanitarias que pretenden brindar la asistencia que necesita la población sobre el terreno de manera equitativa. Como sus socios europeos, Francia defiende la solución política y pacífica para la crisis por la que atraviesa Venezuela, que pasa por la celebración de elecciones presidenciales y legislativas libres, transparentes y creíbles. Francia pide, en este sentido, a las autoridades chavistas que retomen las negociaciones políticas con la Plataforma Unitaria de Venezuela y que ponga en marcha las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea. Gracias. Merci. Tiene la palabra Cuba. Cuba. Gracias, presidente. La presentación de una resolución y la creación de mandatos contra Venezuela no pasaron de ser justificaciones para apoyar un golpe de Estado en ese país. Quienes promovieron o se prestaron para las acciones contra Venezuela han visto, impotentes, que estaban muy alejados de la realidad. Los pueblos dispuestos a defender su soberanía y autodeterminación siempre harán prevalecer su razón y su derecho. En medio de las más graves amenazas y agresiones, se ha demostrado la firmeza, unidad y capacidad de la revolución bolivariana. Señor presidente, felicitamos al gobierno venezolano por su constructiva participación en el examen periódico universal y los positivos resultados alcanzados durante el tercer ciclo de examen. Tomamos nota con reconocimiento del apoyo al trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada en el terreno, en el marco del Acuerdo Bilateral de Asistencia Técnica y Cooperación entre Venezuela y la Oficina. Reiteramos el llamado a la Oficina a continuar privilegiando en su trabajo con Venezuela el diálogo y la cooperación. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra. Tiene la palabra la República Árabe de Siria.
Mr. President, this politicized debate on Presidente, este debate politizado sobre Venezuela, que se basa en una resolución adoptada por votación sin el consentimiento del país concernido, nos brinda un ejemplo de cómo se instrumentalizan los mecanismos de derechos humanos para ponerlos al servicio de los intereses de unos pocos países, a expensas de los principios básicos de la Carta de Naciones Unidas y de los principios que deberían gobernar la gestión de este Consejo de Derechos Humanos. Este enfoque politizado no ha conseguido traer ningún tipo de aportación positiva a la promoción y protección de derechos humanos. Siria celebra los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de Venezuela para alcanzar el desarrollo económico y social, promover los derechos humanos a escala nacional y poner freno a las consecuencias negativas de las medidas coercitivas unilaterales que tienen por blanco el pueblo venezolano, sobre todo a la luz del contexto de la pandemia de COVID-19. Tomamos nota, asimismo, de la capacidad de Venezuela de haber mantenido unos niveles muy bajos de infecciones y muertes por la enfermedad. Siria encomia a Venezuela por su apoyo continuo a la labor de la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos en el marco del memorando de entendimiento que se firmó entre ambas partes y recientemente renovó para brindar asistencia técnica y cooperación sobre el terreno a los derechos humanos en Venezuela. Siria alienta a la Oficina que continúe actuando de manera transparente y constructiva y que rechace cualquier intento de usar sus informes para ejercer una injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Gracias. Tiene la palabra China. Presidente, la posición de China sobre la cuestión de Venezuela siempre ha sido coherente y clara. China defiende la Carta de Naciones Unidas y las normas básicas que gobiernan las relaciones internacionales y respeta la vía de desarrollo que ha elegido el pueblo venezolano. China considera que el pueblo y el gobierno de un país son capaces de gestionar sus propios asuntos. Se opone firmemente, pues, a la injerencia externa. China agradece los esfuerzos y los logros conseguidos por el gobierno de Venezuela para promover y proteger los derechos humanos y aplaudimos sus esfuerzos para poner fin a todas las dificultades y conseguir un buen desarrollo socioeconómico, luchando contra la pandemia COVID-19, conseguir la igualdad social y proteger a los grupos vulnerables. El Consejo debería hacer el papel que le corresponda de manera imparcial, objetiva, no selectiva y no politizada, en vez de servir como herramienta de injerencia para algunos países. Los Estados Unidos han impuesto medidas coercitivas unilaterales ilegales contra Venezuela que menoscaban gravemente los derechos humanos del pueblo venezolano. China exhorta a Estados Unidos a levantar inmediatamente estas restricciones y que ayude a Venezuela en este Consejo. España, embajadora, tiene la palabra. Con la declaración de la Unión Europea y agradece a la Oficina de la Alta Comisionada la actualización oral de su informe. España coincide en constatar que, pese a algunas reformas emprendidas en época reciente, no se han producido avances significativos en la situación de los derechos humanos en Venezuela. Mi país apoya la labor de la Oficina de la Alta Comisionada en Venezuela, valora positivamente la cooperación entre esta oficina y las autoridades venezolanas y expresa su deseo de que pueda establecer una oficina con sede estable. Asimismo, apoya los llamamientos a que Venezuela colabore con los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas. España considera, en línea con el informe, que es preciso seguir avanzando en ámbitos como la separación de poderes y el Estado de Derecho, prohibir las detenciones arbitrarias y las ejecuciones extrajudiciales y detener el hostigamiento a las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, el cierre y censura de medios de comunicación y las vulneraciones de la libertad de expresión. Recordando el compromiso efectivo con la Agenda 2030, España señala que esta solo será efectiva con la participación plena de una sociedad civil que pueda manifestarse de forma libre y democrática. España realiza un llamamiento a que los conflictos sociales, políticos e institucionales se canalicen a través de la participación democrática y el diálogo y da la bienvenida a las declaraciones expresadas por las autoridades venezolanas sobre la pronta reactivación de las negociaciones. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Sri Lanka. Presidente, es lamentable que a pesar de su cooperación activa con el Consejo, entre otros, completando con éxito su tercer ciclo del EPO en enero, las resoluciones
contrarias y las iniciativas continúan adoptándose contra Venezuela. Tomamos nota de la resolución 4520 sobre Venezuela, que fue adoptada con un voto dividido y sin el consentimiento del país concernido. Las medidas coercitivas unilaterales sobre Venezuela han puesto una carga sobre el país, sobre un ámbito enorme de áreas. Ha puesto en entredicho la capacidad de las personas de mejorar su vida pública y su sustento y ha tenido un impacto directo e indirecto en los derechos humanos. Ha afectado gravemente la capacidad del Gobierno de operar con seguridad y eficazmente las instituciones responsables de salvaguardar los derechos humanos. En todos los desafíos, incluida la pandemia COVID-19, el progreso conseguido por Venezuela para defender los derechos económicos, sociales y culturales de su pueblo es encomiable. Alentamos a la comunidad internacional a que coopere con Venezuela en un verdadero espíritu de multilateralismo. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Argentina. Señor presidente, la Argentina agradece a la alta comisionada la actualización brindada a este Consejo sobre la situación en Venezuela y reitera el apoyo a su labor, que indudablemente contribuye a elevar los estándares de promoción y protección de los derechos humanos. A pesar de algunos avances en el terreno a partir de la asistencia técnica de la Oficina de la Alta Comisionada, la situación de derechos humanos continúa siendo crítica, la que se ha visto agravada por la pandemia del COVID-19 y las sanciones unilaterales. Es por eso que nuevamente manifestamos que resulta esencial el establecimiento de una oficina permanente en el país, que facilite la implementación de las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes. En ese contexto, volvemos a manifestar nuestra preocupación por la persistencia de detenidos políticos. Asimismo, tal como dijimos en el marco del examen periódico universal de Venezuela en enero pasado, solicitamos que se conduzcan investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, se lleve a los perpetradores ante la justicia y se garantice una reparación adecuada a las víctimas. Finalmente, reiteramos una vez más que la salida de la crisis política, económica, social y humanitaria que padece Venezuela solamente puede ser alcanzada a través de un diálogo político inclusivo basado en los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra la Federación Rusa. Venezuela. Gracias, señor presidente. Venezuela ha demostrado reiteradamente su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos. El país ha cooperado activamente con el Consejo de Derechos Humanos. De ello da fe el EPU exitoso en enero durante el tercer ciclo. El Gobierno de Venezuela sigue facilitando ayuda a la labor de la oficina del país, de la ACNUD, y es importante que el ACNUD en su trabajo en Venezuela rechace la politización y adopte un enfoque imparcial. La cooperación debe tener en cuenta asimismo las preocupaciones de Venezuela, así como sus intereses. Para superar los retos de derechos humanos que encara. Las medidas coercitivas unilaterales y legales impuestas a Venezuela han tenido un impacto negativo sobre los derechos del pueblo venezolano y en la situación humanitaria del país, así como en la adquisición de vacunas contra la COVID-19 y además socava los esfuerzos para poner fin a la pandemia. Estimamos que los problemas que encara Venezuela deben resolverse a través de legislación nacional, sin una interferencia dañina de estados externos o a través de mecanismos de supervisión internacional que no cuentan con el apoyo de Caracas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra Camboya. Mr. President, my delegation takes note. Señor presidente, tomamos nota del informe de la Alta Comisionada. Todos los mandatos del país deben crearse con el consentimiento y cooperación del país bajo examen. De no ser el caso, los mandatos son contraproducentes y además
merman los recursos del Consejo. Reafirmamos que la agenda de derechos humanos debe enfocarse a través de un verdadero diálogo que no dé pie a la confrontación, a través de la no politización y la no selectividad y basándose en fuentes verificadas de información y teniendo en cuenta las particularidades nacionales de todo país. La fuerza de los mecanismos de derechos humanos radica precisamente en enfoques de transparencia, objetividad e imparcialidad, así como el pleno respeto de los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no injerencia, principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas. Quisiéramos felicitar a Venezuela por los esfuerzos y los avances registrados para hacer frente al impacto de la pandemia de la COVID-19 sobre los más vulnerables. El aumento de las medidas coercitivas unilaterales, tanto en su magnitud como en número, sobre todo en un contexto de pandemia, vulneran los principios y los objetivos de la Carta de Naciones Unidas del Derecho Internacional. Por ello, pedimos que se levanten estas medidas coercitivas unilaterales. Gracias. La palabra Chile, embajador, tiene la palabra. Señor presidente, agradecemos la actualización oral de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela y respaldamos una vez más la labor que realiza. Chile mantiene su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Las violaciones a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos persisten y la situación humanitaria es preocupante. La cooperación entre la Oficina de la Alta Comisionada y Venezuela debe centrarse en fortalecer los mecanismos nacionales de protección y el acceso a la justicia, así como la asistencia técnica a la agenda legislativa, la implementación de las recomendaciones de los diversos mecanismos de derechos humanos y las reformas policial y judicial recientemente anunciadas. En esta ocasión queremos manifestar nuestra especial preocupación por los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas. Señor presidente, Chile confía en el diálogo político interno pueda conducir a soluciones y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos. Asimismo, creemos que la solución a la crisis democrática y humanitaria que afectan a Venezuela debe provenir de los propios venezolanos y a través de mecanismos pacíficos y negociados, en especial los esfuerzos que está realizando la sociedad civil a través del Foro Cívico como articulador entre el gobierno y la oposición. En este sentido, Chile destaca también los esfuerzos realizados a través del proceso de negociación de México y del Grupo Internacional de Contacto. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Belarus. Gracias, señor presidente. Nos oponemos a la adopción de resoluciones contra países sin el acuerdo de los Estados concernidos. Recordamos que la resolución 4520 sobre Venezuela no contó con el respaldo de por lo menos la mitad de los miembros del Consejo, lo cual este debate hoy se nos ha impuesto. Celebramos los esfuerzos realizados por Venezuela en el ámbito de los derechos humanos. Destacamos que su cooperación prosigue con los mecanismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas. Condenamos a los países que, vulnerando el derecho internacional, siguen imponiendo medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. Instamos al Alto Comisionado a expresarse, a manifestarse enérgicamente contra estas medidas y a incluir en su informe información sobre el impacto negativo que las sanciones tienen en la consecución de los derechos de la población venezolana. Asimismo, instamos a la Alta Comisionada a incluir en su informe recomendaciones dirigidas a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil para que puedan ejercer presión sobre esos países que aplican estas medidas. Estamos a favor de poner fin al examen de la situación de los derechos humanos en Venezuela. La palabra. Señor presidente, Uruguay agradece el informe oral de la Alta Comisionada, reiterando su preocupación por la persistente deterioro del Estado de Derecho y de la estructura democrática en Venezuela, que entre otras consecuencias impacta en la vigencia de los derechos humanos. Continúan las denuncias penales que, además de dirigirse hacia los principales miembros de la oposición política, incluyen a la sociedad civil y los medios de comunicación, quienes son incluso acusados en repetidas ocasiones, sin fundamento, también de efectuar actividades terroristas.